Shalom, se cortó la comunicación, cayó el sistema de internet. Hoy estoy lejos de la ciudad, entonces se cortó la comunicación. Así que seguimos el estudio. Eh, eh, por eso no pude seguir, porque se cayó el internet y bueno, ahora pudo volver. Así que seguimos. Entonces vamos a avanzar un poco más con respecto al matrimonio y el divorcio según las escrituras de Yahweh. Y vamos a ver ahora varias escrituras en el Pacto Renovado, en Brit Hadashah, acerca de lo que dice Pablo. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo habla y aconseja acerca del matrimonio. Y dice, a los que están casados digo de parte del Mesías, y no lo digo yo, dice Pablo, que la mujer no debe dejar de su marido. Ahora, ¿qué se está refiriendo acá? Cuando Pablo dice, la mujer no debe dejar a su marido, se está refiriendo que la mujer no puede abandonar a su marido por cualquier cosa, porque Pablo conocía el contexto de lo que el Mesías enseñaba. Entonces, cuando Pablo dice, yo no lo digo, lo dice el Mesías, refiriéndose a lo que él enseñaba sobre el divorcio y refiriéndose a lo que hablaba a los fariseos, él le dice, no lo digo yo, lo dice el Mesías, lo dice el Señor, que la mujer no debe dejar a su marido, refiriéndose tanto como el hombre que le dé carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, tanto la mujer que deja al marido por cualquier cosa. ¿Se entiende el contexto? Porque muchos pastores, ministros dicen, usted hermana no puede dejar a su marido bajo ninguna circunstancia. O sea que seguramente si la mata. Y no es así. O sea, Pablo se refiere, no lo dejen, si hay motivo sí, si no, no lo dejen por cualquier cosa. Vamos a otro ejemplo. Versículo 15, 1 Corintios 7, 15. Si el que no es creyente se separa del que es creyente, si el que no es creyente se separa del que es creyente, dice Pablo, el hermano o la hermana que es creyente no está obligada a estar con esa persona porque Yahweh llamó a paz. Entre otras palabras, si vos sos creyente, sos un hijo de Yahweh, sos una hija de Yahweh, y tu esposo, tu esposa, no es creyente, y te quiere abandonar y te quiere dejar, que se vaya, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Yahweh no nos llamó a pelea, discusión, a violencia, sino a paz. ¿En qué otras palabras? Yugo desigual, y ahí es donde se cortó la transmisión. Yo hablaba del yugo desigual hace un ratito y se cortó el internet, donde yo decía que Yahweh no nos llamó a unirnos a yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? El yugo era un tirante de madera que se ponía en dos animales donde se trabajaba la tierra. El yugo te apareja, te nivela con la otra persona para que los dos tiren el mismo lado. Entonces, hay muchas personas que se casan con yugo desigual. La persona no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree en los principios de Yahweh, y por lo cual no se van a poner de acuerdo nunca. Vos vas a querer servir a Yahweh, vas a querer predicar, vas a querer congregar. La otra persona no va a querer. ¿Y qué vas a hacer? Van a vivir peleando. Vas a querer enseñarle a tus hijos las escrituras, la Biblia, y la otra persona no lo va a querer hacer. Lo va a querer llevar al fútbol, a la cancha, a un lado, al otro, menos enseñarle las escrituras. Yugo desigual. Y así podemos hablar con un montón de ejemplos. Entonces, cuando la escritura, acá Pablo está diciendo, no nos llamó a violencia ni a pelea, sino a paz, está diciendo, si tu esposo, tu esposa que no creen en Yahweh y quieren salir, y quieren irse, quieren vivir la vida loca, que lo hagan, dice Pablo. Porque vos no podés estar viviendo en pelea, en discusión, en diferencia continuamente.
Ahora, yo decía algo recién y se cortó la comunicación, se cayó el internet, y decía, el matrimonio no lo creó el hombre, la mujer no la creó el hombre, y el divorcio no lo creó el hombre, lo creó Yahweh. Entonces, el hombre no puede determinar lo que Yahweh creó, porque Yahweh lo determinó, Yahweh lo creó, y Yahweh lo formó. Yahweh creó el hombre, Yahweh creó la mujer. Yahweh creó el matrimonio. Entonces tenemos que conocer realmente el contexto, cómo Yahweh ve el matrimonio. Yahweh creó a la mujer, Yahweh creó al hombre. Tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Yahweh, para entender cómo tiene que ser un hombre correctamente delante de Yahweh y cómo tiene que ser una mujer. Y Yahweh creó el divorcio y tenemos que entender bíblicamente el contexto verdadero sobre el divorcio. Por eso el Padre está permitiendo dar este estudio. Entonces, seguimos. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a ver ahora algunos versículos que Pablo habla sobre consejos con respecto al matrimonio. Ahora vamos a ver que Pablo en Corintios, el libro de Corintios, le aconseja a los hermanos de Corinto acerca del matrimonio. Y dice Pablo, Pablo aconseja, bueno sería que el hombre no toque a la mujer, dice Pablo. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Bueno sería que el hombre no tenga relaciones sexuales, no le llegue a la mujer, está diciendo Pablo. Bueno sería, ¿por qué? Porque muchas veces eso causa problemas. Versículo 2. Por causa de los pecados sexuales, refiriéndose a la fornicación y al adulterio, tenga cada uno, dice Pablo, su propia mujer y su propio marido. Entre otras palabras, tengan un matrimonio, cásense. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía muchos problemas matrimoniales y tenía muchos problemas en la gente que estaba sola, que buscaba un novio, que buscaba una novia. Hoy hay congregaciones, yo conozco iglesias, que buscan siempre a los jóvenes que están solos casarlos. No, vos no podés estar solo, vos tenés que casarte, vos tenés que buscar un hombre de Dios, vos tenés que buscar una mujer de Dios, y te van empujando para que vos te cases. Y eso así no funciona. Todo tiene su tiempo y Yahweh tiene la persona correcta. Entonces Pablo aconseja, lo bueno es que no le lleguen a la mujer, no tengan intimidad con mujer o con hombre, hasta que tenga cada uno su propio hombre y su propia mujer. Versículo 3. El marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal, también la mujer debe cumplir con su marido. Ese cumplir habla de una tarea específica por lo cual el hombre tiene que cumplir y la mujer tiene que cumplir. No solo el hombre, sino la mujer. Los dos son un complemento. Como decía al principio del estudio, que el hombre es la autoridad de la cabeza, es el respaldo hacia la mujer. Pero la mujer es ayuda idónea. Es el complemento que el hombre necesita. Ahora, cuando Pablo aconseja sobre el marido que debe cumplir el deber conyugal, cuando hablamos de deber conyugal, hablamos de que él tiene que ser la cabeza y sacerdote del hogar. Tiene que ser el proveedor del hogar. Tiene que respetar a su esposa, amar a sus hijos, ser amable y ser servicial y trabajador. Esas cualidades tiene que tener el hombre para un hogar, para un matrimonio. La mujer, que también tiene que cumplir su rol, tiene que ser ayuda idónea, compañera, tiene que respetar a su marido, obedecerlo, escuchen, obedecer a su marido. ¿Y cómo es esto? Si hay que tomar una decisión en la casa, vamos a dar un ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Hay que cambiar el auto de la casa, ¿no? Un auto que ya está viejo y necesitan renovarlo, comprar un auto más nuevo. La mujer no puede tomar, y esto está bíblicamente hablando, la mujer no puede tomar el rol del hombre. Se va a comprar el auto que yo diga, sí mi amor, sí mi amor. No, no es así.
La mujer tiene que aconsejar al marido. La mujer es el que ayuda al marido. Mirá, mi amor, fíjate, pero este auto, nos conviene este auto por esto, o fíjate esto, cuánto sale. La mujer lo ayuda, le da ideas, lo apoya, pero el hombre es el responsable de tomar la decisión. El hombre puede decir, no, mira, el auto que vos querés no lo vamos a comprar, vamos a comprar el auto que yo te diga. Ahora, las consecuencias no van a caer sobre la mujer, van a caer sobre el hombre, porque Yahweh lo determinó así. La mujer es el complemento del hombre, no es ni menos ni más, es el complemento. Pero el hombre es la autoridad que decide las decisiones. Y toda consecuencia, sea buena o mala, va a caer sobre el hombre y no sobre la mujer. Entonces, la mujer debe ser compañera, respetar a su esposo. Esto es fundamental. Esto muchas veces no está pasando hoy en día. Mujeres toman un rol que viven criticando a su marido, que viven desvalorándolo, que viven denigrándolo psicológicamente. Y si el hombre se equivoca, tiene que ayudarlo a levantarlo, no decirle, ¿viste? ¿Viste que te dije? ¿Viste que tenía razón? No, tenés que aprender. El hombre tiene que aprender, pero no tenés que juzgarlo, tenés que decirle, bueno, quizás en vez de haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro, aconsejarlo siempre y ayudarlo a levantarlo. Si la mujer, la esposa, no ayuda al hombre, nadie va a poder ayudarlo. Entonces la mujer no lo puede condenar, lo tiene que ayudar. ¿Le puede señalar lo que se equivocó? Sí, pero tiene que ayudarlo. Tiene que obedecer la autoridad del esposo, amarlo y amar a sus hijos. Efesios 5:23 dice Pablo, Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de toda mujer y Yahweh es la cabeza del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, está Yahweh, está el Mesías, está el hombre, está la mujer y están los hijos. Esa es la autoridad que Yahweh determinó. Por eso, un matrimonio funciona cuando el hombre es el que decide y la mujer es el que apoya, el que complementa al hombre. Primera de Pedro 3:7, Pedro dice, hombres, honren a sus mujeres. Honren, ¿qué es honrar? Respetar, valorar, tenerlas en cuenta. A su mujer como vaso más frágil. Un vaso de vidrio es frágil. Un vaso más frágil. Algo que se puede quebrar, que se puede romper. Colosenses 3:19 dice Pablo, amen a su esposa, como Cristo amó a su novia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el contexto bíblico de un matrimonio. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida, así nosotros debemos dar nuestra vida por nuestra amada esposa. Proverbios 31:21 dice, mujer virtuosa, dice Salomón, ¿quién la hallará? Porque el corazón de su marido está confiando en ella. ¿Qué es lo mejor que hay que un hombre pueda confiar en su esposa? Es decir, el marido vuelve a la casa cansado, con problemas, con dificultades, y está la mujer para recibirlo con un abrazo, con un beso, con un plato caliente de comida, con un te quiero, te extrañé, ¿cómo estás? Contame, tener una buena relación con los hijos. No una mujer que el hombre llegue cansado y la esté criticando y diciéndole todo negativo, todo mal. Y el hombre va a llegar un momento, y eso pasa hoy en día. Va a llegar un momento, el hombre va a decir, otra vez voy a llegar a escuchar a esta loca que no me la banco más. Esas son señales a un futuro divorcio no muy lejano. El hombre tiene que recibir un refugio en la mujer, no un tormento. Y lo mismo pasa la mujer con el hombre. La mujer tiene que decir, ¿cuándo va a llegar mi esposo? ¿Cuándo va a llegar fulano de tal?
Así puedo charlar, compartir, buscar un consejo de él, porque él siempre me aconseja. Y no decir, ahí viene mi marido y va a querer que esté todo listo, que esté todo en punta en blanco, porque si no se pudre todo, me levanta la mano, trata mal a mis hijos, se pone alcohólico, pesado. Eso no es vida. Y que muchos te dicen, hay que orar. Sí, hay que orar, porque Dios puede transformar todo matrimonio, puede transformar toda familia, pero no es toda oración. Es razonar, es decir qué es lo que nos conviene. ¿Realmente somos felices con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo? Y muchos piensan, no, yo no me separo de mi esposo, porque mi esposo es un desastre, es mujeriego, alcohólico, es golpeador, porque no me separo, porque no quiero que mis hijos tengan un matrimonio divorciado. Si bien no es un pensamiento malo, pero es un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque los hijos sufren aún peor estando los dos juntos, viviendo un infierno, que viviendo separados y tener paz. Entonces, vamos a ir ahora a Colosenses 3, versículo 4. Vamos a avanzar un poco más. Y Pablo dice, la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entre otras palabras, la mujer no puede negarse a su marido. ¿En qué sentido? En tener intimidad sexual. Y el hombre tampoco con su mujer. Los dos tienen que estar de acuerdo. Y los dos tienen que entregarse el uno al otro. Hay hoy muchos matrimonios, y ya esto sería una consejería matrimonial, pero es importante hablarlo, que se niegan sexualmente. Y eso es un gran error. ¿Y por qué pasa esto? Porque no están bien, no hablan, no tienen diálogo, y lo que menos van a hacer es tener una intimidad sexual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre, por su naturaleza, si no llega a tener una intimidad con su mujer, busca afuera. Y ahí es donde viene el pecado, donde viene la fornicación y vienen un montón de cosas que luego acarrean muchas maldiciones. Y lo mismo pasa con la mujer. Entonces, los problemas matrimoniales no se arreglan en la cama, los problemas matrimoniales se arreglan sentados y hablando y charlando y comunicándose y poniéndose de acuerdo. Si uno está levantado, el otro tiene que bajar los humos y tratar de bajar al otro. Si el otro está exaltado, el otro tiene que ayudar a que baje y entre en razón. El matrimonio es como un sub y baja. Y siempre ese sub y baja tiene que estar nivelado, porque el día que se suba uno y el otro no lo baje, explota todo. Entonces seguimos. Versículo 5, dice Pablo, no se nieguen el uno con el otro, a no ser por un mutuo de acuerdo. No se nieguen, está hablando de la intimidad sexual. No se nieguen porque eso trae problemas. Si se ponen de acuerdo, sí, y vuélvanse a juntar y ser uno. ¿En qué? En la intimidad sexual. Porque Satanás, porque Satanás puede venir y los puede tentar a causa de su incontinencia. ¿Qué es incontinencia? No tener intimidad sexual. Satanás puede provocarlo, no tener intimidad con tu esposa. Con tu esposo, ¿qué va a hacer? Te va a traer otra persona. Y eso hoy muchas veces pasa. Pero esto digo más por consejo como mandamiento, dice Pablo. Es un consejo que a ustedes les doy como matrimonio. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Yahweh. Uno de una forma y otro de otra forma. ¿Por qué dice Pablo ahí? Que me gustaría que todos los hombres sean como yo, porque Pablo no se había casado, Pablo tenía un don de incontinencia, no tenía necesidad de deseo sexual. Y todos los hombres, no todos tienen este don. Y muchas iglesias te dicen, hermano, usted tiene deseo sexual, ore, ayune, clame. Pero la realidad, hermano y hermana, amigo y amiga, uno es de carne y hueso, uno no es un robot.
El mismo Mesías fue tentado en todas las áreas y nosotros también seremos tentados. Entonces no es fácil ese punto de vista. Lastimosamente en la iglesia te dicen no, 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 pero no te dicen un por qué. No hagas esto por esto y por esto, por esto. No hagas esto por esto y por esto y esto. Y si lo haces, hay que explicar qué sucede después. Cuando una pareja joven se pone de novio en la iglesia, lo primero que le dicen es que no pueden tener relaciones sexuales y tienen que no tener contacto físico. Que por un lado está bien el consejo, pero si llegan a caer en una intimidad sexual, después no le aconsejan qué hacer. Y mayormente el hombre es el que es siempre el que está activo, el que está enérgico en eso, y la mujer a veces es pasiva y a veces no, a veces la mujer la que tiene la pava hirviendo, por decir algo. Entonces, al no llegar a cumplir eso, que hay un contacto de deseo de estar junto y no suceder eso, muchas veces hay un tercero. Llega a haber un tercero. Y ese noviazgo nunca llega a un matrimonio, ese noviazgo se cae a pedazos. Entonces muchos dicen, bueno, hay que permitir que ellos tengan la intimidad porque es forma de conocerse. No, lo que está mal y lo que hay que ordenar es las formas para hacerlo. También muchos aconsejan de estar un año de noviazgo. Y un año a veces una persona no puede estar sola. ¿Por qué? Porque no es como Pablo. Y ese es un gran error de consejo. Y sé como Pablo, aguantate, pedirle el don de incontinencia. Y no es así. Por algo Yahweh creó el sexo, pero todo tiene que ir ordenado, todo tiene que tener su orden. Y no siempre aconsejar a la gente, no hagas esto, no hagas esto, sino qué pasa si sucede, cómo hacer para ayudarlos si cometen errores. Entonces Pablo sigue diciendo, digo yo, Pablo, a los solteros y a las viudas, sería bueno que se queden solos como yo. Porque Pablo sabía los problemas que había, sabía las situaciones que se vivían en las congregaciones. Ahora, pero si no tengo el don de continencia, si no tienen el don de continencia, dice Pablo, cásense. Mejor es casarse que estar quemándose. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué es quemándose? Pecando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, y Yahweh no le agrada. Si ustedes pueden quedarse solos, quédense solos. Se van a ahorrar un montón de situaciones, entre otras palabras. Pero si no pueden, cásense. Pero Pablo está diciendo eso, pero no está diciendo el primero que venga, la primera que venga, cásense. No, está diciendo cásense, pero dentro de la voluntad de Yahweh, que sea la persona correcta. Y sigue diciendo, y a los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Mesías, que la mujer no se separe del marido. Y esto ya lo dije al principio, refiriéndose que no se separe por cualquier cosa. Si se separa, dice Pablo, quédese sin casar, si no reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Tanto la mujer como el hombre no dejen a su marido o a su mujer por cualquier cosa. Y si no, si se separan por diferentes motivos, no se casen. ¿En qué sentido? Dice Pablo, quédense sin casar, refiriéndose a qué es lo que realmente va a suceder. No te separes, no te cases, no te separes y te vuelvas a casar. Trata de resolver tu situación con tu esposa, con tu esposo, y después sí, si vos ya estás separado, divorciado, ahí sí podés formar otra familia o otra relación. Ahora sigue diciendo Pablo, versículo 12, si un hombre tiene una mujer que no es creyente y ella quiere vivir con él, no la abandone. Recién Pablo decía, si un creyente vive con alguien que no es creyente y el que no es creyente se quiere ir, que se vaya. Pero él dice, Pablo dice, pero si un hombre tiene una mujer que no es creyente y no se quiere ir, no la eche.
no la eche, sea hombre o mujer, no la eche. Si una mujer tiene un marido que no es creyente y no la quiere abandonar, no se quiere ir, yo respeto que busques a Yahweh, que leas la Biblia, que vayas a la iglesia, pero yo no. Esa clase de matrimonios hay. No lo abandone, dice, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Versículo 14. ¿Por qué? Porque el marido no creyente es santificado por la mujer creyente. Y la mujer no creyente es santificada por el marido que es creyente. Entre otras palabras, porque la mujer creyente trae la bendición de Yahweh al que no es creyente. Y el hombre creyente trae la bendición de Yahweh al hogar, a esa persona, al matrimonio que no es creyente. Y escuchen lo que dice Pablo en el versículo 15. Pero si el no creyente se separa, si el no creyente se separa, que se separe, que se vaya, que haga su vida. No está sujeto al hermano, no está sujeto a la persona por la cual se quiere ir. Y el versículo 16 dice, ¿qué sabés vos, mujer, o vos, hombre, si tu marido o tu mujer se convierte? Refiriéndose a la mujer no creyente y al marido no creyente. ¿Vos qué sabés si no se convierte? Si no conoce a Yahweh, si no es una persona que nace de nuevo y empieza a caminar con vos. ¿Ven los consejos de Pablo refiriéndose al matrimonio y al yugo desigual cuando uno es creyente y el otro no? Pablo dice esos consejos. Vos no sabés lo que puede pasar. Ahora, si el Padre te muestra y te afirma qué hacer, ahí es donde vos tenés seguridad. Ahora sigue diciendo Pablo, versículo 27. ¿Estás casado o casada a tu mujer o a tu marido? No trates de divorciarte. La Reina Valera dice, no trates de soltarte. No trates de divorciarte. ¿Por qué? Por cualquier estupidez, por cualquier cosa. A eso se refería. Porque en el siglo I se casaban y se volvían a casar cuantas veces querían. Y esto lo expliqué en el video anterior. ¿Estás libre de una mujer o estás libre de un marido? No trates de casarte, dice Pablo. Aconseja, no trates de casarte. ¿Por qué? Porque casarte trae muchos problemas. Si bien es una bendición, trae muchos problemas. Pero si vos, dice Pablo en otros versículos anteriores, si vos no podés estar solo, formate un matrimonio. Si no te casás, no pecás, dice Pablo. Entre otras palabras, si alguien se queda solo, no pasa nada. Pero los que se casan, dice Pablo, tendrán aflicción y tendrán sufrimiento en la carne, y yo los quisiera evitar. Miren lo que dice Pablo, sabiduría, decía Pablo. Tendrán aflicción en la carne. ¿A qué se refiere? Que van a tener problemas matrimoniales, porque el matrimonio no es fácil, más en el tiempo que estamos viviendo, no es nada fácil. Pero con Yahweh todo es posible. Pero cada uno tiene que tener su parte. Si yo no pongo mi parte, vos no pones tu parte, y si Yahweh pone su parte, pero si los dos no se ponen las partes, no funciona. Cordón de 3 dobleces no se rompe, pero cuando no son 3 dobleces, se rompe. Y Pablo sigue aconsejando y dice, el soltero se dedica a servir a Yahweh, pero el casado se dedica a las cosas de su esposa. Entre otras palabras, el soltero tiene tiempo para servir a Yahweh, pero cuando estás casado estás limitado. Y es así, es una gran verdad lo que dice Pablo. Hay una gran diferencia entre la casada y la que no está casada, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la casada se dedica a su marido, pero la soltera se dedica a servir a Yahweh. Y eso es un claro ejemplo. Ahora, sigue diciendo Pablo, ya vamos a terminar. Colosenses 3. Deberes familiares. Dice Pablo,
casadas estén sujetas a su marido. Y este versículo está muy mal enseñado muchas veces. Casadas estén sujetas. Sujeta es reconocer que están bajo una autoridad que Yahweh determinó que es su marido. Es estar bajo la responsabilidad de su marido. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros, fríos, brutos, en otras palabras, la palabra dice ásperas, con sus mujeres, con ellas. Con su mujer, perdón, no con su mujer, con su mujer. Porque dice con ellas, pero está hablando de varios. Amen a sus esposas y no sean frías, ásperos con ellos, con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres y padres, no enfurezcan a sus hijos. Consejos de Pablo que da a la familia. Y 1 Tesalonicenses 4 dice, cada uno sepa tener su propio esposo, su propia esposa, en santidad y en honor. Entonces, Pablo aconseja cómo ser un buen marido, una buena mujer, para que el matrimonio sea sano, bendecido por Yahweh. Entonces, para cerrar un poco este estudio, y perdónenme que se cortó la comunicación porque tuve que hacer en 2 videos este estudio, más adelante, después lo que voy a hacer, algo que estuve viendo recién, más adelante voy a dar solo el estudio de divorcio y solo el estudio de matrimonio. Entonces voy a apuntar directamente al divorcio y voy a apuntar directamente al matrimonio para que sea más profundo y se pueda entender para muchas personas que quizás hay cosas que no entienden todavía, porque algunos hermanos recién me mandaban mensajes que como que le costaba entender este tema. Entonces, es importante saber que el matrimonio y el divorcio Yahweh lo creó y está en las Escrituras. Es importante entender cómo es un matrimonio según Yahweh y cómo es el divorcio según Yahweh. Y hoy el hombre ha distorsionado y cambiado todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de divorcio, la palabra en el hebreo es het, con G, que significa separación. El divorcio, para entender bien este tema, tiene que suceder cuando ya no hay solución en el matrimonio. Cuando ya se rompió, ya hubo otras relaciones, tanto el hombre como la mujer se fue con otra mujer, y no hay reconciliación, no hay perdón, no hay nada. Cuando ya hay una violencia extrema, donde ya la persona puede correr riesgo de vida, ya en ese caso si hay una separación. Y aquellos que están en el camino y saben que Yahweh unió a ese matrimonio, tienen que buscar la aprobación de él para hacer el divorcio. Y si es así, Yahweh va a preparar todo. Ahora, ¿se puede volver a casar la persona? Se puede volver a casar, claro que sí, pero tiene que ser la persona correcta. No podemos hacer como los fariseos, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, no. Y a veces nos equivocamos de persona, y si nos equivocamos de persona, las consecuencias son muy graves. Entonces, para terminar, quiero hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Y si tenés alguna duda ahí de todo lo que hemos visto hasta ahora, mandame un mensaje ahí, así yo te puedo responder. Pero quiero decir algo más antes de terminar. Que cuando hablamos de matrimonio hoy en día, en realidad el matrimonio por iglesia y por civil nace en el siglo IV, donde luego del concilio de Nicea, Constantino es el que toma las riendas sobre la religión y sobre la iglesia. Y en el siglo X, la iglesia ordena el casamiento oficialmente por la iglesia. Todo aquel que se tenía que casar o se quería casar tenía que ir a la iglesia oficial, que era la iglesia católica. Los anillos también
es algo que se usó mucho en la antigüedad y que hoy en día se usa, que es señal del pacto. Toda ketubá, todo compromiso, todo pacto tiene una señal. Entonces, el pacto que uno hace con el hombre o la mujer depende, y delante de Yahweh, la señal de ese pacto son los anillos. Entonces, vemos que el matrimonio, por ejemplo, fue creado específicamente por la Iglesia Católica, y luego cada imperio, cada ciudad en la antigüedad tomaban el matrimonio de diferentes formas. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, ahí es donde nace lo que sería el casamiento por iglesia, y luego también lo que sería el casamiento por el registro civil. O sea, delante de Dios por la iglesia y delante del hombre por el civil. Ahora, bíblicamente, el matrimonio es recibir la bendición de Yahweh. Eso es lo primordial. Vos te podés casar por iglesia, y muchos me pueden decir, pero si yo no voy a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, y me caso delante de un cura o delante del papa, ¿no me estoy casando delante de Dios? Qué buena pregunta. Primeramente, es un tema muy difícil de responder eso. Pero vos te podés casar delante de la iglesia cristiana, católica, de cualquier iglesia, te podés casar por el civil. Pero si la persona no es la persona que el Creador te la dio, es un matrimonio que no tiene la aprobación de él. Y esto es así. Y lo digo primeramente para mí, y lo digo para todos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta tierra, si bien podemos hacer lo que se nos canta, porque tenemos libre albedrío, pero el matrimonio es algo que Yahweh escogió y es algo que es sagrado, es santo. Por lo cual no podemos casarnos con cualquier persona. Tenemos que saber con quién. Y si nos equivocamos, podemos corregirlo para volver a hacerlo correctamente, como Yahweh quiere. Entonces, yo puse acá algo también que se habla mucho, el tema del casamiento de la segunda nupcia. Es la unión de una persona con otra ya estando casada anteriormente. El tema del vestido, que ya no se puede casar con vestido blanco, todo eso es un invento del hombre. Lo importante acá es entender el contexto bíblicamente, lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio. Entonces, si vos te casaste y tu matrimonio hoy se fue al tacho y tu matrimonio es un desastre y Yahweh ya no te mostró que no hay salida, tenés que ir al divorcio y empezar a hacer las cosas correctamente. Yahweh te va a dar la persona correcta. Y si tu matrimonio está mal, está destruido, pero Él puede restaurarlo y tenés que buscar el consejo de Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero el divorcio lo inventó Él, no lo inventó el hombre. Y si te condenan en la iglesia porque sos divorciado, porque sos separado, quédate tranquilo. Lo importante es que Yahweh no te condena. Yahweh no te juzga, porque Él creó el divorcio. Él se divorció de Israel. Y si Él lo hizo, ¿quién es el hombre para juzgarte? Y termino con esto. Durante mucho tiempo, muchos siervos de Yahweh, predicadores, muchos pastores, se han divorciado por diferentes situaciones. Otros porque tenían que hacerlo, otros porque parecían los fariseos que se divorciaban por casi nada, otros se divorciaban por X situación, pero eran juzgados, criticados, aún perdían los ministerios, perdían los trabajos, los servicios que hacían dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el divorcio dentro de la iglesia es el pecado mayor, el peor de los pecados. Y todos los pecados delante de Yahweh son iguales. Entonces, cuando uno entiende en las escrituras que Yahweh crea el matrimonio y que Yahweh lo que une, solo Él los puede separar, y que no todos los matrimonios los unió Yahweh, y que cuando el Mesías habla del divorcio,
se refiere al contexto de los fariseos y que Yahweh crea el divorcio y que hay una salida para volver a tener un matrimonio como Yahweh quiere, como Dios quiere, entonces las cosas empiezan a ver uno de diferentes formas. Entonces hasta acá el estudio de hoy, de esta noche, 2 horas de estudio con el video anterior y 1 hora y cuarto y 45 minutos este segundo video. Se cortó la señal, por eso no pude seguir dando el estudio, tuve que volver a conectarme de vuelta. Espero que se haya entendido este estudio, haya sido un poco más claro con respecto al matrimonio y al divorcio y poder tomar los consejos de Pablo, de que siempre son consejos y él aclara muy bien cuando cuando el Mesías habla y cuando Pablo habla. Entonces, también entender que sí está la posibilidad de un divorcio, pero hay extremos de que si uno se divorcia tiene que haber causas de divorcio, como lo que es el adulterio o como es cosas extremas, pero no casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Por eso el Mesías aclaraba esto. Así que Yahweh les bendiga, gracias por estar ahí presente, gracias por conectarse. Sé que deben tener muchas preguntas. Les doy un consejo, traten de estudiar de vuelta este estudio cuando puedan, el primer video y y más adelante con tiempo voy a estar explicando solamente bíblicamente el divorcio y solamente el matrimonio para que haya más profundidad en el tema, pero creo que el mensaje fue claro y poder saber que el hombre te puede condenar, el hombre te puede juzgar, pero si Yahweh lo dice, si su Torah, su palabra lo dice, eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver acá, a ver si puedo ver algunos mensajes antes de terminar. Shalom, shalom, hermanos, felicito por la transmisión, amén. Shalom, Aide. Fabiana, ¿un pastor se divorcia por adulterio? ¿Puede seguir siendo pastor en la obra? ¿Y qué pensás vos, Fabiana? Si el pastor se divorcia, el divorcio es algo que Yahweh aborrece, pero es algo que Yahweh permite. Recién vimos que Yahweh lo permite. Si el divorcio comete un divorcio, ¿no? Se divorcia, ¿está desagradando a Yahweh? Sí. Pero ¿es la condenación para él? ¿No puede seguir predicando, sirviendo? El hombre piensa así. El hombre dice, no puede ser más pastor, no puede ser más ministro, no puede predicar más. Pero Yahweh no dice eso en la Escritura. Entonces, si él se divorcia y se vuelve a casar, que sea la persona correcta que Yahweh quiere. El contexto siempre hay que ver, Fabiana. El contexto de todo. Porque si este pastor se divorcia, tiene que haber motivos de divorcio. Y si hay motivo de divorcio, se tiene que casar con la persona correcta. No con cualquier persona que se le cruce. Y lamentablemente muchos pastores se casan, se divorcian por situaciones que no son motivo de divorcio y se casan con mujeres que no son realmente las mujeres de Yahweh. ¿Y cuánto duran? No duran nada. Porque lo que Yahweh une permanece hasta que el hombre rompe esa ketubá. Porque Yahweh puede unir un matrimonio, pero el hombre o la mujer puede romper esa ketubá. ¿De qué manera? Alejándose de Yahweh, desobedeciéndole, alejándose del camino, puede pasar. ¿Y puede haber restauración? Puede haber restauración. Pero si esta persona que se divorcia no puede seguir predicando y ministrando, entonces lo que Yahweh está diciendo en la Escritura está totalmente falso. Yahweh vemos que él aprueba el divorcio a pesar de que él no está de acuerdo. Entonces, ¿se puede divorciar? Sí, pero no se puede casar con cualquier persona. Tampoco no se puede estar casando y divorciando, casando y divorciando, casando y divorciando. Y llegar en su vida con 10, 15 divorcios, porque es algo que no está bien. Ahora, hay personas que se casaron, se divorciaron, se casaron, se divorciaron y no aprenden
¿Y qué es lo que Yahweh quiere? Que aprendan a casarse con la persona correcta. ¿Y cuál es la persona correcta? La que viene de Él. Él te la trae, la persona. No tenés que estar buscando. Él la trae. Entonces, yo creo que algún ministro que se divorcia se puede volver a casar, pero que haga correctamente las cosas. Por eso le dijo el Mesías a los fariseos, ustedes tienen que entender que en el principio no fue así. No se puede estar casando y divorciándose cuando ustedes quieran. La carta de divorcio fue dada por Yahweh a Moisés por la dureza del corazón de ustedes. Pero si se divorcian, que haya un motivo. Si la otra persona está con otra persona, cometió pecado, adulterio, o si hay algo grave, que no hay arreglo. Ahora, si las personas que se unieron fueron por Yahweh con propósito divino para cumplir un propósito juntos y uno decide desviarse, ahí tenés que ir a Yahweh a decir, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Espero a mi esposa, a mi esposo? ¿O lo hago el divorcio? Se termina. Ahora, no se olviden de lo que dice Deuteronomio 24. Si el hombre le da carta de divorcio a la mujer, no la puede volver a tomar. Vamos a dar un ejemplo. Si la mujer, los dos caminan en Yahweh, sirven, están juntos, y la mujer decide alejarse de Yahweh, caminar fuera de la voluntad de Yahweh, alejarse de la familia, del matrimonio, y vivir una vida en este mundo alejado de Yahweh, y la persona que es creyente, que sirve, ora al Padre, le dice, Padre, ¿qué hago? Y el Padre dice, se terminó, ya está, déjala, yo la suelto, yo la dejo, a partir de ahora quiero que me entregues toda esta situación de tu matrimonio. Vos entendés que si haces el divorcio como hombre, uno hace el divorcio como hombre, y esta persona pasan 2, 3, 5 años y se arrepiente y quiere volver, ya no puede volver. ¿Por qué? Porque si no estaría pecando el hombre y la otra mujer que quiere volver también. Porque Yahweh determinó que el hombre que le da carta de divorcio a la mujer no puede volver a tomarla. Pero, y esto no lo expliqué en el estudio, pero, dice la Torá, y Pablo lo afirma en Romanos 8, que si el hombre quiere tomar de vuelta a su mujer, dice la Torá, que debe de morir por ella. ¿Y cómo es eso? La única manera que el hombre pueda volver a tomar a su mujer, tiene que morir. ¿Y qué tiene que hacer después? Tiene que resucitar. Porque si muere, ¿cómo después va a ser esposo de ella? Tiene que resucitar para volver a tomar como esposa. ¿Quién hizo eso? Nuestro amado Yahoshua en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Murió por su esposa, por Israel. Murió para luego resucitar y volver a tomar como esposa. Ese es el evangelio del Mesías, el evangelio, las buenas nuevas. Ese es el contexto del matrimonio. Por eso el Mesías, cuando regrese, la va a tomar como esposa a Israel. No es Israel de tierra, es el Israel espiritual que está en el mundo entero. Amén. Así que Yahweh les bendiga. Gracias por este estudio. Voy a parar el estudio. Amén. Que Yahweh les bendiga. Espero que haya sido de edificación este estudio. Y bueno, cualquier duda, pregunta que tengan, me mandan un mensaje en privado. Vuelvan a estudiarlo, tanto el video 1 como este. Y vayan a las escrituras y vayan viendo de que lamentablemente se ha hablado muy mal el tema del matrimonio y el tema del divorcio. Así que shalom, que tengan buenas noches este sábado, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, el lunes seguramente, con otros estudios que vamos a estar viendo y el miércoles vamos a estar en otro estudio también de Apocalipsis. Así que Yahweh les bendiga y gracias por estar presente. Y cualquier situación, duda que tengan, me hablan en privado. Shalom, buenas noches.